Esta noche actúan en Ortigueira el grupo referente del folk asturiano, Felpeyu, que llevan en activo desde 1991, que ahí es poco. Sí. Su fundador, Ruma, está aquí con nosotros y también hemos robado a Aníbal, que es precisamente el miembro más del grupo, o el miembro más reciente del grupo. La nieve de estos verdes, la por los dos corales, cuando en resalce estaba en tan resplandor. Bueno, pues sí, vamos a ver un repaso de nuestra trayectoria, ¿no? De los 6 discos que tenemos hasta ahora. Hay cantares y temas instrumentales ahí al 50% y tal. Y también yo creo que al 50% también composiciones nuestras y temas tradicionales. Siempre habéis sido en origen mitad gallegos y mitad asturianos, aunque una raíz siempre de Gallaé. De la que arrancamos iremos la mitad gallegos y la mitad asturianos. Tenemos Igor Medio y yo y también los hermanos Castro y Félix Castro, de la que estudiamos en Salamanca ya por el año 91. ¿Cómo fue tu entrada en Felpeyu? Bueno, la entrada fue sorpresiva. Yo ya sentía Felpeyu desde que era rapacín, pero que rapacín de verdad. Hay que pensar que cuando sacaron la primera maqueta yo tenía 11 años, en el show. Y cuando me llamó Ruma precisamente para proponerme cantar con ellos, fue una epifanía. Todavía lo siento como algo muy profundo, que hace canto en directo y tal, estoy sintiéndolo como algo especial. España, Europa y Australia. Sí, hasta la fecha tuvimos en como 15 países 4 continentes. Tuvimos por Norteamérica, tuvimos en Oriente Medio también. Pues eso puede contar ya como también otro par de continentes. Y luego Australia, que fueron de gires más largas fueron gires de 2 meses y tal. Tres gires que hicimos de 2 meses para Australia. Y después eso, Europa, pues bastantes sitios, ¿no? de la Unión Europea y bueno, yo creo que debe faltarnos Alemania por visitar. El submarino que el aire gira aroma, después que la tormenta me mata de noche. ¿Haréis el beso hoy? El beso no lo tenemos en repertorio, ya va tiempo no tenemos en repertorio, además, bueno, una noche como Ortigueira parece que te pide un poco un repertorio más cañero. Claro. Estáis, cerráis el cartel de esta noche. ¿Qué supone para vosotros tocar en Ortigueira? No te voy a mentir, es la primera vez que vengo a Ortigueira. Un pueblo muy guapo, pero a mí son todos expectativas. No sé lo que va a pasar, no sé la gente que va a ver, no sé cómo llega el ambiente, todo de oídos, lo que sé. Entonces yo estoy a la expectativa. En mi caso tuve como espectador de Guaje, tuve como espectador ya de mayor y entre medias va 25 años así, tocamos el Felpeyu aquí cerrando precisamente una de las noches y fue un concierto muy prestoso y muy especial y donde mucha gente cantaba los nuestros cantares. ¿Puede a día de hoy todavía vivir del folk? Hombre, en nuestro caso nunca fuimos quien a vivir plenamente. Tuvimos unos años ahí, entramos de los 2000, entre 2000 y 2005 más o menos, que sí que lleguemos al 50% y éramos profesionales. La otra mitad, pues el invierno pues pasáramos buscándonos la vida con otras cosas. Ahora mismo es bastante complicado. ¿Se puede compaginar bien un proyecto colectivo como Felpeyu con una carrera en solitario, Aníbal? Sí, claro se puede. Hay cosas tan extremas que no existe concepto. El problema aquí es que las letras de Felpeyu son largas de narices, las mías son más largas todavía y quedando la cabeza hecha un tambor porque no me acuerdo de nada. Esperamos saber el ambiente y esperamos que canten nuestros cantares con nosotros. Muy bien, Con la gente mira. que tenga. Ya nos han hecho Sí. aquí acabarla, pero ya creo que... Cae agua en seno, ayer es el tesoro más rico y perfectible. Calma una soñar, que tienes bueyes, tambores, dulces, roces, d'oro, carámbanos de plata y estrellas de la mar. Serpientes con seres y aguas las más puras, beneficios que nunca baten la mar. Cantan al son del Felpeyu, mil carros de perfumes, blancas como las flores del espino.